os dijera que existe un supersoldado el cual participó en las guerras de unificación de Terra junto al emperador y portó nada más y nada menos que el estandarte que llevaba el símbolo del trueno de los guerreros trueno? Este es Arik Tanaris y es uno de los mejores soldados que han existido en la historia y uno de los guerreros trueno que se le daba por muerto, pero que consiguió arreglar la falla genética que tenían y convertirse en un soldado para la humanidad. Arik Tanaris también era conocido como Babu Dakal y fue uno de los primeros guerreros trueno, el primer grupo de soldados que utilizó el emperador contra la humanidad para poder conquistar Terra y unificarla. En ese momento la Tierra estaba totalmente destruida y estaba gobernada por unos señores llamados señores tecnobárbaros. Esta era se conoció como la era de los conflictos. Se logró la unidad gracias a las guerras de unificación, puesto que el emperador pretendía primero unificar Terra, luego ir a Marte a pedir ayuda, crear a los marines espaciales y de esa forma comenzar la Gran Cruzada, en la cual quería reunir bajo un mismo mando todos los planetas que habían quedado dispersos por el universo después de que hubiera ocurrido la era oscura de la tecnología. Gracias a los guerreros trueno, los supersoldados que creó el emperador, fue que más adelante pudo crear la semilla genética que dio lugar a los marines espaciales. Pero, ¿qué ocurrió exactamente con los guerreros trueno? Pues bien, los guerreros trueno, el problema que tenían era que tenían una falla genética, la cual provocaba que al poco tiempo de estar vivos y haber sido modificados genéticamente, empezaran a fallar y de esa forma llegaran a morir prematuramente en muy pocos años. Este problema hizo que muchos de ellos se volvieran locos, algunos de ellos atacaran entre ellos o incluso atacaran a los soldados del emperador. Los únicos otros soldados que había en ese momento eran los custodes. Y bien, como estos supersoldados pues muchas veces perdían por la falla genética que tenían la cabeza y al final pues terminaban mal, lo que ocurrió fue que en la última batalla que hubo en Terra para unificar toda la Tierra, los custodes masacraron a los guerreros trueno del emperador de una forma bestial, aunque luego en las historias que se contó a lo largo de la humanidad en los próximos 10.000 años, esto fue rediseñado de forma que sonó a epopeya y a épica, en la cual todos murieron, pues porque los tecnobárbaros de la última batalla eran muy poderosos y los habían masacrado. Esto evidentemente pues no es verdad. Lo que ocurrió fue que los custodes masacraron a los guerreros trueno y algunos de ellos simplemente se quedaron de rodillas aceptando que tenían dos opciones. Una, podían intentar rebelarse, luchar contra los custodes, hacer una masacre y tal. O dos, aceptar también que tenían un problema genético que iba a acabar con todos porque ellos ya habían visto que la mayoría de ellos terminaban con problemas mentales o con problemas de órganos que terminaban matándoles y podían quedar como héroes de la humanidad para la posteridad. Ahora bien, existe uno de ellos, que es del que hablamos hoy, es Arik Tanaris, el cual consiguió sobrevivir. Esto no está escrito en casi ningún documento imperial, pero consiguió sobrevivir con una sola razón, porque quiso descubrir si existía alguna cura para el problema del que estaban aquejados los guerreros trueno. Así pues, cuando acabó la batalla del monte Ararat, la última de las batallas, en ese momento, en teoría, Arik murió, pero eso no es verdad. En ese momento lo que hizo fue levantar el estandarte y, antes de morir, consiguió escapar, correr y de esa forma conseguir sobrevivir hasta la propia herejía de Horus, en donde jugó un papel importante. Nadie sabe cuál es su nombre real, solamente conocen su nombre de Protoastartes. Cabe resaltar que el problema que tenían estos soldados, además, estaba en gran parte influenciado por que eran modificados genéticamente cuando eran adultos, a diferencia de los marines espaciales, que es cuando son jóvenes, de forma que mientras que siguen creciendo se adaptan a estas modificaciones genéticas. Los guerreros trueno no tenían esta ventaja, ellos eran ya adultos en el momento en el que los escogieron para meterle las modificaciones. En los momentos de la unificación, Arik Tanaris se elaboró tal nombre
que los propios marines espaciales 10.000 años después todavía conocen su nombre, puesto que ganó varias batallas que parecían perdidas contra los tecnobárbaros y se ganó varios sobrenombres como el vencedor de Gaduaré, el último jinete, el carnicero de Scandia o el asesino de tronos. Pero el más importante de todos estos títulos fue el de portador del relámpago. Así pues, Tanaris consiguió escapar de la batalla del monte Ararat nada más terminar, antes de que los masacraran. Y de esa forma se dedicó durante un siglo a buscar una forma de poder sobrevivir y de no volverse loco, buscando una cura para los de su especie. Para conseguir recursos se convirtió en un jefe de una mafia que había en una de las zonas de Terra. Y con todas las ganancias que conseguía tanto de las drogas como de la prostitución, creó un laboratorio genético bajo tierra para intentar investigar cuál era el fallo que tenían los guerreros trueno. Más adelante se encontró precisamente con unos astartes, los cuales habían sido considerados traidores. Estos astartes se componían precisamente de los restos de la hueste cruzada, una guardia de honor de marines espaciales, la cual estaba formada por las 18 legiones astartes. Pero claro, como algunas de esas legiones habían sido consideradas traidores por unirse a Horus, estos marines fueron también considerados traidores y perseguidos por ello. Los muertos exiliados estaban compuestos precisamente por un astartes de los 1000 hijos, 3 devoradores de mundos, un miembro de los hijos del emperador, un guardia de la muerte y un lobo lunar. Todas legiones que habían traicionado al emperador al unirse a Horus en la herejía que más adelante se conocería como la herejía de Horus. Y ya por casualidades del destino, hubo un momento en el que Arik se encontró con los muertos exiliados en un lugar de la ciudad, en el cual habían sido arrinconados y estaban a punto de matarlos a todos. Prácticamente todos murieron en ese momento. Pero Taranis consiguió unas glándulas progeinoides, las cuales tenían el secreto para poder parar su grave deterioro físico. Él además había convertido a su lugarteniente dentro de la mafia que había creado en un guerrero trueno igual de potente que él. Y gracias a la glándula que había conseguido, logró curar tanto su degradación física como la de su lugarteniente. No se sabe exactamente qué pasó después de la herejía de Horus con Tarik. Y ahora os pregunto yo, ¿es posible que más adelante en algún momento veamos una legión formada por guerreros trueno, los cuales, por cierto, eran bastante más fuertes y rápidos que los marines normales, incluso que los marines primaris? La verdad es que sería bastante interesante poder ver una legión formada por guerreros trueno por fin curados, los cuales pues eran unas máquinas de matar imparables, menos inteligentes y menos cultos que sus primos los astartes, pero bastante más bestias. Y la verdad es que hubiera estado bien tenerlos como aliados en la herejía de Horus. Como último dato, si alguien quiere saber más sobre este ser y las cosas que ocurrieron, además de una gran pelea que hay entre 5 marines espaciales contra un solo guerrero trueno, el cual iba desnudo y solamente tenía una maza de forjar para pelear y les dio una paliza que se cargó a 3 de ellos y a 2 los dejó prácticamente muertos, deberíais de echarle un ojo a la novela Los muertos exiliados. La mayoría de los datos de este vídeo han sido sacados de esta novela en concreto. Y en la escena en la cual atacan al guerrero trueno entre los marines espaciales, le atacan con un tío que lleva un arma pesada, con un milijo que le intenta hacer un ataque psíquico y él lo frena, con 3 devoradores de mundos, y a todos ellos les da una paliza de muerte cuando acaba matando a 3 de ellos y a 2 de ellos los deja prácticamente muertos. Esto lo nombro precisamente para que os hagáis una idea de la potencia que tenían de combate los guerreros trueno en comparación a sus primos lejanos, los marines espaciales e incluso los marines primaris. Así que nada, gente, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, darle un buen like, por favor. Y si podéis compartirlo con gente que sepáis que le puede gustar el universo de Warhammer 40.000. Ahora estoy empezando a hacer los podcasts estos, pues, más estilo narrativo y tal, para traeros cosas interesantes de este universo y de otros como Harry Potter, Señor de los Anillos o algunos videojuegos tipo Halo, Doom o Devil May Cry. Un placer haberos tenido aquí conmigo, dejadme en los comentarios qué os ha parecido y si los guerreros trueno van a volver. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.